Quisiera iniciar con generalidades acerca de qué son los tumores cerebrales. El día de hoy, cosa que es muy distinta, normalmente nosotros como médicos damos muchas conferencias para médicos y especialistas de nuestras áreas, pero el día de hoy vamos a hacer algo distinto, donde va a ser esto destinado exclusivamente para información para nuestros pacientes, información para que ellos puedan tener mejores herramientas para tomar decisiones en su vida y poder conocer la evolución normal de estas presentaciones. Entonces, acerca del día de hoy, vamos a hablar un poquito de que este tema de Centro de Especialidades Neurológicas es una plataforma que busca difundir educación para pacientes. Esta plataforma es única y exclusivamente, nosotros somos un grupo de médicos especialistas, eh, pero que a través de esta plataforma buscamos dar difusión del tema médico dirigido a los pacientes. Vamos a hablar un poquito de la importancia de lo que son los tumores cerebrales y el impacto que tienen socialmente, preguntas más frecuentes que hacen nuestros pacientes y hablar acerca de los posibles tratamientos y alternativas que tenemos. Entonces, como les comentaba, el Centro de Especialidades es únicamente una plataforma educativa para difundir información para pacientes. ¿Por qué es importante tener esta información y por qué es importante? Uno, pues realmente si nos ponemos desde el punto de vista de pacientes, pues tenemos muy poca información. De repente nos cae la sorpresa que un familiar o alguien tiene un tumor cerebral y son momentos agónicos para el paciente y su familia en donde no sabemos o normalmente ellos no saben qué información van a esperar, en dónde pueden conseguir información respaldada. Entonces, pongo aquí estas dos caritas porque hay información que no es respaldada, que los pacientes libremente escuchan algo o leen el informe médico y se meten a Google o algún buscador y entonces ahí empiezan a ver información y un blog y dice que fulanito tuvo un problema y sutanito tuvo otro y entonces, ¿y qué es lo que esto genera? Que todos los pacientes al final de cuentas sufren una consecuencia de ansiedad y preocupación por la falta de un conocimiento bien dirigido. Entonces nosotros a través de esto buscamos brindar información con respaldo médico a nuestros pacientes para que ellos sepan y tengan plataformas educativas y que tengan los conocimientos para tomar decisiones respecto a su tratamiento. Entonces, esta es la importancia principal de esta reunión del día de hoy. Entonces, me gustó empezar con este quote que habla acerca de que algunas veces no sabemos qué tan fuertes podemos ser hasta que ser fuerte es nuestra única opción. Y esto salió en el Brain Tumor Awareness de una sociedad americana, en donde, pues sí, hace mención de que el paciente muchas veces no sabe qué tan fuerte puede ser hasta que le toca esa cuestión inevitable y se vuelve una persona sumamente fuerte y heroica al pasar una serie de tratamientos físicos, médicos y tienen un impacto psicológico muy importante. Entonces, quisiera comentar que, por ejemplo, los tumores cerebrales representan el 2% de todas las tumoraciones en todo el cerebro, que una tercera parte de estos son gliomas, una tercera parte son astrocitomas, adenomas de hipófisis y una tercera son meningiomas. El 50% de estos tumores en muchas ocasiones está documentado en la literatura que pueden originarse de otros sitios, como son las metástasis, que son muy frecuentes en metástasis cerebrales, y estas son originadas normalmente que para las personas que tienen un cáncer pulmonar, de mama o un melanoma. Y ahorita vamos a ir explicando un poquito acerca de eso. Estaba leyendo
y me pareció muy importante esta tabla en donde la frecuencia de los tumores en general, vean ustedes cómo ha ido evolucionando esto en México. Desde 1922 hasta más o menos la fecha, veamos de que antes pues no teníamos herramientas, no, no teníamos adecuados tratamientos y entonces la gente se moría de otras cosas en 1900, en los 20. Después en los 50 pues iba cambiando, muy presente los accidentes y las infecciones como gripes, neumonías, y de alguna manera, conforme se fue desarrollando los avances tecnológicos, empiezan a aparecer, por ejemplo, tumores malignos como la quinta causa en los 70. Y después esto fue aumentando aquí al segundo lugar en 1990, donde ya tenemos tratamientos de quimioterapia, cirugías más efectivas, radioterapia y una serie de tratamientos y los pacientes van sobreviviendo más. Entonces ya se vuelve, esto aquí en el 2013 aparece como una tercera causa y en la actualidad los tumores y el cáncer en general es la segunda causa más frecuente de mortalidad en México y pues en el mundo. Entonces estamos hablando de que los tumores cerebrales representan el 2%, pero el cáncer en general es una causa sumamente frecuente de mortalidad en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué son los tumores cerebrales? O sea, ¿por qué salen estos tumores cerebrales? Pueden surgir estas dudas a los pacientes que no tienen digamos, que se dedican a otros asuntos y que no tienen conocimientos médicos. Pues básicamente, los tumores cerebrales es el crecimiento anormal de células. Todos tenemos células específicas para ciertas áreas de nuestro cuerpo. Y por ejemplo, si tenemos un crecimiento anormal de las células de algún sitio de nuestro cuerpo, pues ahí sale un tumor. Y en el caso de los tumores cerebrales, es eso, es el crecimiento anormal de algún tipo de célula y estos pueden variar mucho porque tenemos muchas diferentes células. Entonces, la idea es explicarles cuáles son los tumores más frecuentes y diferenciarlos, porque esto no es una cosa donde uno dice, ah, es un tumor cerebral y a mi vecino le pasó esto y que todos sean iguales. No, es muy diferente un tumor cerebral de un tipo a, por ejemplo, un tumor cerebral de un tipo B. Todo va a depender del tipo de célula que es la que está creciendo. ¿Por qué salen? Pues hay un sinfín de factores de riesgo. Pueden haber factores hereditarios, por ejemplo, pero estos factores hereditarios realmente son más asociados a síndromes familiares, son poco frecuentes. Esto es importante porque esta es la típica preocupación que tenemos en los pacientes en consulta, que dice que un paciente puede estar preocupado, ¿y esto le va a salir a mis hijos? ¿Esto se los voy a heredar? Pues no, la gran mayoría de veces no. Son solamente muy pocos síndromes que pueden estar asociados con herencia de tumores. Sí existen, pero son muy pocos frecuentes. Entonces, en ese caso tenemos que estar nosotros muy claros. Existen factores de riesgo, como la gente que está expuesta, por ejemplo, a un exceso de dosis de rayos X y una serie de factores ambientales que pueden estar asociados, pero realmente es muy poco frecuente. Hay pacientes que pueden estar expuestos a algún tipo de hormonas y hay unos tumores que sí están con una relación con receptores hormonales y que pueden hacer que tengan crecimiento. Pero al final de cuentas, lo más importante que todos tenemos que tener claro es de que hay una predisposición genética. No es necesariamente que el tabaquismo o que la exposición de hormonas me vaya a causar el tumor, sino que el paciente tiene una predisposición genética y cuando está expuesto a un factor, pues entonces puede llegar a desarrollar. Y entonces, al final de cuentas, hay muchas preguntas que nos pueden hacer los pacientes. Pueden hacer preguntas de, ¿los tumores cerebrales son malignos? Pues no necesariamente. Tenemos un número bastante importante de tumores que son benignos. Dentro de los tumores cerebrales benignos, tenemos tumores que van a estar adentro propiamente del cerebro, ¿sí?
como pueden ser los gliomas, los astrocitomas de bajo grado, que son tumores benignos, y también tenemos tumores que van a estar afuera del cerebro, ¿sí? Entonces van a haber tumores que son benignos como los meningiomas, los schwannomas, los adenomas de hipófisis, que a pesar de que es un tumor cerebral, este tumor está por afuera del cerebro y lo que causa es un desplazamiento de las estructuras. Entonces, es muy importante diferenciar entre los tumores adentro del cerebro y los tumores que están afuera del cerebro. Eso es vital. Y como les comento, hay tumores benignos y hay tumores malignos, ¿ok? Y entonces estos de igual manera, cuando están adentro del cerebro, pues tienden a producir una serie de síndromes o de afecciones neurológicas de las que vamos a estar platicando. Entonces, para mí, esta diferenciación es muy importante que los pacientes entiendan. Eh, Ok. ¿Cuáles son los tumores más frecuentes? Pues tenemos cuatro que podríamos decir de alguna manera que son los más frecuentes. Tenemos, por ejemplo, adenomas de hipófisis. Estos son tumores que son tumores benignos y que van a producir una serie de alteraciones hormonales que el doctor Daniel Cuevas nos va a platicar y una serie de afecciones visuales. Y ahorita les voy a explicar por qué producen estas afecciones. También tenemos los meningiomas. Los meningiomas también son otro tipo de tumor benigno, pero que por su localización se pueden convertir en un verdadero problema. Algunos de estos son benignos y están en una superficie, en un lugar bastante accesible y que uno lo trata y se cura el paciente. Pero hay otros tumores como de estos que pueden estar muy relacionados con arterias, con venas, con nervios, que hacen que sea muy difícil el tratamiento de ellos. Existen otros tumores dentro de los más frecuentes, por ejemplo, lo que es el glioblastoma multiforme. El glioblastoma multiforme es un tumor cerebral agresivo, maligno, que se encuentra en el interior del cerebro. Entonces, este es uno de los principales problemas en la actualidad en la parte neurológica, porque estos tumores causan un reto para los pacientes principalmente porque les gusta regresar a estos tumores. Entonces es bastante difícil. Y las metástasis, pues les hablaba de que son tumores que vienen y se originan de otros, son tumores malignos que se originan a distancia. Eso quiere decir de que el paciente puede tener, por ejemplo, un tumor en el pulmón y entonces hace siembras y eso lo envía al cerebro y entonces estas metástasis hacen una implantación a nivel del cerebro. Los sitios más frecuentes de estos tumores son en la parte pulmonar, en el cáncer de mama también y el melanoma. El melanoma es el cáncer de piel, que ese cáncer de piel puede hacer siembras neurológicas. La profundidad que tenemos en seno esfenoidal. Perdón. Entonces, los adenomas de hipófisis, por ejemplo. La glándula hipófisis es esta glándula que se encuentra atrás de los ojos. Esta es una glándula que nos va a hablar el doctor Cuevas. Es la glándula maestra. Esta glándula es la encargada de controlar todas las hormonas en nuestro cuerpo. Entonces, esta es la que va a regular todas las hormonas y muchos de estos tumores pueden llegar a crecer de este sitio y pueden producir este desplazamiento que, como podemos ver, estos son los nervios ópticos, ¿sí? Y esta es una arteria que es una arteria carótida, que es muy importante, y esto que se ve aquí es el tumor. Entonces, cuando tenemos un crecimiento, esto va aumentando de tamaño, como podemos ver en esta visión de lado, va creciendo y va desplazando aquí al nervio óptico, y entonces eso es lo que nos va produciendo un problema. Estos tumores son tumores benignos. Tenemos que tener muy claro que estos no son cancerosos, no son agresivos por lo general, pero este problema de desplazamiento del nervio es algo que causa un problema y que puede producir que los pacientes pierdan la vista. Existen otros tumores, por ejemplo, les mencionaba de los meningiomas. Los meningiomas son tumores que se originan de las capas
que cubren el cerebro. Este que está aquí es el cerebro y estas capas están recubriendo el cerebro y una de estas, que es la parte aracnoidea, produce el tumor. Entonces, podemos ver que esta es la cubierta, estas son las tres capitas y estos son los que originan el crecimiento de estos tumores. Como les mencionaba, pueden haber tumores que están más cercanos y para nosotros es más fácil poder tratar al paciente, pero también existen otros tumores que son, digamos, no tiene una dificultad tan importante, aunque tiene una relación con venas y que es importante poderlo tratar, pero también existen otros tumores que en ocasiones son tumores bastante más profundos, como el que vamos a ver aquí, en donde podemos ver que tiene una relación con estas arterias. El otro se encontraba en la parte más superficial y este se encuentra en la parte más basal. Entonces, este tumor es mucho más difícil porque vean, tiene una relación muy importante con arterias, con nervios, y entonces estos meningiomas nuevamente son tumores benignos, como les comento, por lo general. Existen malignos, pero es un porcentaje bastante bajo. Entonces, estos tumores, por lo general, son tumores benignos, pero la relación que tiene con todas estas arterias y nervios puede dificultar su tratamiento en una manera bastante importante. Después les hablaba de los otro, tercero más frecuente. Este sí es un tumor agresivo y maligno que por lo general que estos siempre van a estar adentro del cerebro. Entonces, ¿qué van a producir? Dependiendo en qué sitio están. Si, por ejemplo, están en el lóbulo temporal o en el lóbulo frontal, va a depender de esto, de la variedad de sus síntomas. Y las metástasis, como les decía, son tumores que vienen a distancia. Podemos ver, por ejemplo, miren, de pulmón, de cáncer de mama y una serie de diferentes lugares pueden enviar al cerebro estos cánceres, estas células malignas. Entonces, es muy importante diferenciar entre tumores benignos y malignos. Esto es algo que evidentemente nosotros como médicos lo aprendemos, ustedes como pacientes solo vean, es una lista enorme de los diferentes tipos. Unos son benignos, otros son malignos, y entonces es muy importante diferenciar eso. Y entonces, pues yo estaba haciendo la plática y digo, ¿cuáles son las preguntas que van a tener los pacientes? ¿Tienen temor, por ejemplo, a la muerte? ¿Tienen temor a que si van a estar bien y poder realizar sus actividades? Que si esto le va a afectar psicológicamente, si va a ser una persona distinta después de tener un tumor de estos, o si podrá el paciente seguir su vida. Entonces es muy importante tratar de resolver todas estas dudas y esto, pues de alguna manera, esto va a depender de la localización. Por ejemplo, si yo quiero saber cuáles son los síntomas que van a tener generalmente mis pacientes cuáles son los más frecuentes, pues va a depender. La gran mayoría se queja de dolores de cabeza, pero es muy importante que veíamos que gente nos escribe y nos pregunta, no toda la persona que tiene dolor de cabeza significa que tenga un tumor. Es muy importante diferenciar eso. ¿Por qué razón? Porque los dolores de cabeza que están asociados a un tumor son los dolores de cabeza que son dolores de cabeza por lo general, por ejemplo, gente que no padecía antes de dolores de cabeza y a una edad intermedia súbitamente no súbitamente, pero empieza, qué sé yo, a los 50 años, por un decir, en adelante, empiezan a tener nuevos dolores de cabeza distintos. Entonces ahí sí tengo que estar yo pendiente y tengo que mandarle a hacer una resonancia al paciente. O si, por ejemplo, empieza a presentar náuseas o vómitos, entonces yo sé que le tengo que mandar a hacer un estudio. O si tiene, por ejemplo, un déficit neurológico, empieza a tener conductas distintas o pierde la fuerza o empieza a tener defectos de los nervios craneales, como puede ser una parálisis facial o un ojito que vea doble. Entonces, no todos los pacientes que tienen dolor de cabeza significa que tengan esto, ¿sí? Solamente es en esos pacientes que tienen características importantes. Hay muchísimas causas que ya la doctora Cuellar nos platicará un poco,
de los diferentes tipos de dolores de cabeza. Es muy importante que hay muchas causas que pueden generarlo. Entonces, opciones de tratamiento, pues existen distintas opciones de tratamiento. Existen cirugía, radioterapia, tratamiento médico. Es muy importante que tenemos que saber el tipo de tumor que vamos a tener para poder complementar de manera integral cuál es lo necesario, cuál es el tratamiento necesario para nuestro paciente. Entonces, tenemos que saber de que, por ejemplo, aquí solo para la gente que tiene duda de cómo es una cirugía. Por ejemplo, una cirugía, aquí estamos, se hace para un tumor cerebral, por ejemplo, que está en la corteza, se hace y se hace una trepanación y se levanta un colgajito del hueso, se levanta y aquí yo puedo ver que esto es un tumor anormal. Esto es un tumor que está desplazando y que está, y entonces tengo que ser sumamente, sumamente cuidadoso. Evidentemente, esto es una caricatura, nosotros nos tardamos muchas horas, pero tenemos que ser sumamente cuidadosos para hacer esto. Al final de cuentas, conservar adecuadamente todo el cerebrito normal y poder quitar única y exclusivamente el tumor. Existen cirugías por craneotomía, pero también existen cirugías que pueden ser a través de la nariz. Por ejemplo, los adenomas de hipófisis, podemos ver de que les había comentado que había un tumorcito aquí que empuja los nervios. Normalmente entramos con un equipo de otorrino y un equipo de neurocirugía y entramos con una camarita al fondo de la nariz y esta camarita es muy importante porque nos va a tener una mejor iluminación. Entramos a través en la profundidad de la nariz y nosotros aquí empezamos a hacer un camino. Básicamente esta es la parte que hace el equipo de otorrino, que es muy importante para tener adecuada función de la respiración después de un procedimiento. Y entonces aquí se hace una apertura y aquí llegamos a una parte donde está la glándula hipófisis de los adenomas hipoficiarios. Entonces aquí se hace una ventanita y esta ventanita lo que va a permitir es tener un acceso. eh, eh, por ejemplo, aquí abrimos una ventanita y aquí yo empiezo a ver de que esto amarillo que está aquí es el tumor. Nuevamente, pues es una caricatura, no es tan sencillo, pero es importante que yo con esta camarita me puedo meter hasta el fondo para tratar de ver y ver si hay algún residuo. Preservo la glándula normal para que no tengamos problemas y que el doctor Daniel Cuevas pueda estar tranquilo con el tema hormonal, y entonces puedo yo hacer una revisión. Pero a lo que voy es de que hay diferentes tipos de tratamiento, no todos los tratamientos de cirugía son iguales, varía dependiendo de la localización, dependiendo del tipo de tumor, y hay otros tratamientos que se pueden complementar, como que se pueden complementar, por ejemplo, con radioterapia en algunos casos, no en todos. Es muy importante que esto tarda mucho tiempo en hacer efecto y entonces uno tiene que seleccionar muy bien cuál es el tipo de tratamiento adecuado para el tipo de tumor y en qué momento es el momento adecuado. Entonces, al final de cuentas, lo que quiero comentar es de que para tener éxito en los pacientes con tumores cerebrales necesitamos tener mucha información para los pacientes, para que ellos tomen sus decisiones, una adecuada atención médica y un buen seguimiento por nuestros pacientes. Entonces, testimonios pueden verlos en nuestra página. Muchísimas gracias. Espero que estén tomando un cafecito a gusto y que sea una plática amena y que cualquier cosa estamos para servirles. Y estos son nuestros contactos para los que no los tienen. Muchas gracias.